Buenos días, Luis, así es una nueva jornada, tercera semana que comienza en el día de hoy en este juicio con la jornada número 11 concretamente y en la que se espera que sea, se puede decir un día bisagra, un día que puede marcar algo en particular a partir de ahora de lo que declaren sobre todo Guarino, Milanesi, Collazo, los tres chicos que estuvieron allí, que vieron todo lo que pasó. Dos de ellos inclusive estuvieron detenidos porque estaban en el mismo lugar donde paraban los otros 8. En ese momento detuvieron a los 10, estaban en casa todos juntos. Ellos dos que terminaron sobreseídos porque ningún testigo los identificó pegando ni a Fernando ni a los amigos, pero además en el croquis que vimos la semana pasada, que presentaron los peritos, se los ubica por lo menos a 2 metros, mirando la situación desde más lejos, pero también a Tomás Collazo, este número 11, que no era mencionado en un principio, del que no sabíamos tampoco el nombre, porque era menor en ese momento, y la Fiscalía y la querella no insistieron en una posible detención de él porque de todos modos los testigos tampoco lo ubicaron como alguien que estuviera participando del asesinato de Fernando. Él también va a declarar en el día de hoy. Testigos que en principio fueron convocados por la defensa, pero que también se suman a esta convocatoria desde la querella, y ellos van a ser los que les van a preguntar. Escuchábamos ahí en el informe que anticipábamos, Luis, lo que declaraba Guarino y Milanesi también, los dos en el mismo sentido, vienen a ayudar, vienen a que se haga justicia. Bueno, no pueden fallar ni un milímetro de su declaración, no pueden trastabillar ni mentir, obviamente. ¿Por qué? Porque pueden quedar detenidos no ya por esta causa, porque en la que fueron sobreseídos, pero pueden quedar detenidos por falso testimonio. Y en Carla, este sentido es en lo que hay que estar muy alerta. ¿Sí? Quiero que nos acompañes desde Dolores y aquí con Gustavo Carabajal en nuestras pantallas, para que entre los dos me vayan contando los porqué de los sobreseimientos, la expectativa de lo que puede ser la testimonial. Vení, Gustavo, que charlamos aquí, porque muy bien lo estaba mencionando Carla Ricciotti. Es obvio, quien hoy presta una testimonial es porque no hay ni un atisbo de posibilidad de imputación. Y porque ya es cosa juzgada. Claro. Ellos tienen un sobreseimiento confirmado por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores. Uno de los que dio el voto era Felipe de Felito. Y ya es cosa juzgada. Ellos no lo pueden volver a juzgar por la muerte de Fernando. O sea, no lo pueden volver a... Porque ya tienen... Dos principios del derecho penal: cosa juzgada y non bis in idem. Una vez que a vos te juzgaron sobre un tema, no se puede volver a hacer esto. Exactamente. Yo te decía al principio que Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino y Tomás Collazo se salvaron por 5 metros, por estar corridos 5 metros y no entrar en lo que es la referencia que dieron los testigos que declararon, que pudieran ponerlos dentro del grupo que o atacó y golpeó a Fernando, o bien, ¿sabes qué?, hizo ese muro de contención para evitar que recibiera alguna ayuda, aumentando el estado de indefensión de la víctima. Bueno, acá en este croquis se entiende fácil. Es lo que decía Carla, esto que se mostró el jueves pasado. Allí arriba, en rojo, ves Lebric, el boliche. Que es de la vereda de enfrente. Exactamente. El auto que vemos, en realidad son dos autos que vemos todo el tiempo en las imágenes, y aquí lamentablemente está el cuerpo de Fernando Báez Sosa con la ubicación de los imputados y de estos testigos. Contame dónde estaban los testigos. Mirá Milanesi. Acá está Milanesi, que es el testigo que escuchamos en segundo término, con anteojos oscuros, remera clara, que dijo: vengo a ayudar a la justicia, sin decir, como sí manifestó Guarino, que estaban corriendo, no aparece acá en esta imagen, estaba fuera de escena, que dijo que vengo a ayudar a que se haga justicia por Fernando. Y mirá dónde está Collazo. Collazo aparece en esta imagen, estaba... No en esta, está en otra imagen, croquis. No, acá no lo veo en este croquis. Pero aparece también corrido para este lado. Es decir, más para el lado de Pertossi, más atrás de los Pertossi y del propio Enzo Comelli. Exactamente. Pero estos son lo que tiene que ver con la reconstrucción del hecho, y los que a partir de los videos, como el que se conoció en estos días y a partir de la muerte de Fernando, que grabó un transeúnte con su celular. Ese transeúnte no lo reconoce a Milanesi, a Collazo y a Guarino como integrantes del grupo que le pegaba
a Fernando. O sea, dicho al revés es, ninguno de los tres le pegó a Fernando o a Tomás. Exactamente, a Tomás D'Alessandro. Que a Tomás D'Alessandro le pegan acá. Acá es donde le pegan a Tomás D'Alessandro. Y acá está Colasso, mirá. Tomás D'Alessandro, recordemos, es el amigo de Fernando Báez Sosa que quiere intervenir para defender a su compañero. Y acá está Colasso. Ahí se ven perfecto. Acá está Colasso. ¿Ves cómo está un poco corrido de la escena? Claro. Y estos son imágenes y croquis que tienen que ver con distintos eventos ocurridos durante el ataque. Es decir, este chico aquí, Tomás Colasso, más Milanesi, más Guarino, que no está acá en este croquis, son los tres que van a declarar. Exactamente. Esta es la avenida 3, que es la calle donde estaba el boliche de Lebric, lo vemos ahí enfrente. Y acá lo vemos bien marcado a Benicelli, a Sinali, como que son los que le pegan a Tomás D'Alessandro, que no lo mataron de casualidad. Todo esto está hecho a partir de la reconstrucción de las imágenes de videos. Pero es importante remarcar, hay declaraciones y reconocimientos. Reconocimientos que se hicieron a los 10 días del homicidio de Fernando en un centro de convenciones. Marco esto porque hubo que movilizar mucha gente para hacer esta rueda de reconocimiento en un centro de convenciones que están hacia afuera de Villa Gesell. Y esos reconocimientos son importantes, ¿sabes por qué? Porque en ese momento no se conocían las caras de los acusados. Entonces, aquellos testigos que participaron de esas ruedas, reconocieron sin ningún tipo de contaminación a aquellos que efectivamente le estaban pegando a Fernando. ¿Por qué Juan Pedro Garino? Dame un instante porque Carla nos está queriendo decir algo. Haces muy bien en interrumpirnos cada vez, Carla, sí. No, que nos habíamos movido porque estamos esperando que llegue Fernando Burlando con su equipo y con los padres. Está muy retrasada hoy la audiencia, son 10:34 y todavía no han llegado. Posiblemente sea porque se retrasó la vuelta desde Buenos Aires hasta acá por parte del equipo de Burlando, porque esto ya pasó también la semana pasada, pero dentro siguen esperando para declarar. Suponemos que el primero en declarar va a ser Guarino Milanesi y agregar a esto que mencionaba Gustavo en cuanto a los testigos que no los identificaron a ninguno de ellos tres como agresores. Recordemos los chats de Guarino. Que Guarino además es el único que no es familiar de todo este entramado, entre todos los rugby, entre los familiares, entre los padres, las madres, todos son todos familiares. Son primos, se conocen de chicos, las madres son tías de muchos de ellos. Bueno, Guarino es el único que queda afuera. Y recuerden el chat que se reveló acá por parte de los peritos de los celulares, que dijo Guarino a la novia, le manda un mensaje 5 y algo de la mañana. Esto fue una noche rara, no quiero estar acá, me gustaría estar ahí con vos. Y la novia recién le responde 1:30 de la tarde. Ya Guarino estaba detenido, ya no tenía su celular. Llega este mensaje, sin embargo, al teléfono de Guarino, donde ella le dice, mataron a un chico en Villa Gesell. No fueron ustedes, ¿no? Estoy preocupada. Bueno, no sabemos si va a venir a declarar. Estaba citada en un momento la novia de Guarino. Creemos que por ahora está descartada de estas listas que se modificaron mucho, las listas de testigos que estaban pensadas para esta semana. Bien. Pero bueno, quizá la querella le va también por ese lado, ¿no? A preguntarle. Claro, vos decías, Carla, que tanto Guarino como Milanesi fueron sobreseídos. ¿Por qué, Gustavo? Básicamente no lo reconoció nadie. En esa rueda de detenidos que se hizo 10 días después del homicidio de Fernando, con mucha movilización de policías, de gente, de testigos, que fue... ¿Por qué? Porque mucha gente se había ido de Villa Gesell después del homicidio de Fernando, porque terminaba de pasar los días. Muchos testigos que estaban en el lugar. Bueno, el 18 de enero Guarino, Milanesi y los 8 acusados quedaron imputados por asesinato. ¿Por qué? Porque estaban parando en la misma casa. En la casa que alquilaron, eran una semana que pagaron. Pagaron entre los 10, 65.000 pesos, 6.500 pesos cada uno. Y ellos estaban en esa casa, 10:45 irrumpió la policía. Estaban los 10 juntos. Por eso es importante, porque se cree desde la querella y del particular unificado, básicamente que ellos escucharon... Mira, el otro día Laura Di Marco me decía este ejemplo. ¿Son la caja negra del avión que tiene un accidente? Bueno, ellos son la caja negra de este caso. ¿Por qué? Porque escucharon todo. Fíjate que marca las cámaras de seguridad, que eran 8
los integrantes del grupo que le pegan a Fernando. Ellos se habían corrido, pero después están en la casa y escucharon todo. Y llegaron a la casa en cuestión de minutos. La casa que alquilaban queda 3-4 cuadras del boliche. Y ellos pasan 23 días. Exactamente, 23 días presos con el mismo abogado, con Tomei. Estaba repasando recién las imágenes, hay una foto del momento en el que ellos salen de la DDI de Villa Gesell, donde estuvieron presos, antes de pasar el penal de Dolores, y se lo ve con el mismo abogado que tienen hoy los 8 imputados, con Hugo Tomei. Carla, hoy habló el fiscal nuevamente llegando a la audiencia, que insistimos, está retrasada, ¿verdad? Sí, está retrasada, todavía no ha llegado. Ya están todos adentro, todas las partes, menos la querella. Están esperando que llegue Burlando con los padres de Fernando, que suponemos van a presenciar toda esta audiencia y que va a ser fuerte también para ellos, como lo ha sido las primeras, donde testificaron los amigos de Fernando. ¿Sabes lo que es posible? Por eso la demora, Carla. Tengamos en cuenta, hoy es recambio de quincena. Los Sí, padres de Fernando... Claro, la vuelta de Buenos Aires. Claro. Acá, sí. Exactamente, los padres de Fernando y Burlando y Améndola no se quedan el fin de semana en Dolores. Entonces es posible que... No, los papás sí se quedan, los papás, perdón. Bueno, pero Burlando los papás no. de Fernando sí se quedan acá y Burlando y todo el equipo se van. Se Es van. posible vuelven que para estén Buenos demorados Aires, por para eso. la ciudad. Claro. Vamos a ver qué decía el fiscal, Carla Gustavo, esta mañana cuando llegaba a la audiencia. A ver, son testigos que nunca han declarado, por lo tanto no sabemos qué pueden llegar a decir. ¿Por qué pueden aportar los padres de los acusados en este caso? En eso no sabré decirle desde el punto de vista, no son testigos ofrecidos por la Fiscalía porque hay una prohibición normativa que no pueden, lo que ellos manifiestan, declarar y ser usado en contra de sus hijos. ¿Van a optar por no preguntar desde la Fiscalía? Vamos a ver qué se desprende. El tema más allá de eso, no podemos hacerle preguntas que a su vez incriminen a sus hijos. Los testigos terminan este miércoles. Está previsto que termine este miércoles. Está previsto, pero en todas las audiencias puede surgir algo más que alguna parte requiera algún nuevo testimonio. Está previsto para este miércoles. Está previsto para el miércoles, decía el fiscal. Bueno, a ver, terminemos de completar el cuadro. ¿Por qué Guarino, que es el que dice hoy, vengo a ayudar, y ante la pregunta de una colega, ayudar a la justicia? ¿Por qué Guarino y Alejo Milanesi también son sobreseídos? Exactamente, ayudar a la justicia por Fernando. Claro. O sea, hay una repregunta que le hacen. ¿A la justicia por tus amigos o por Fernando? A la justicia por Fernando. Así que hay mucha expectativa. Él lo dijo. La fiscal Zamboni Luis dice, fueron sobreseídos en la causa porque no habría elementos para vincularlos con el homicidio. Y lo que te dije recién, 5 metros. Mirá, claro. Los estudios genéticos sobre las prendas de Guarino y Milanesi indicaron que no había ADN de Fernando. O sea, recordemos, había sangre de Fernando en las prendas de 4 de los acusados. Blas y Nelly tenía ADN suyo en la uña del dedo meñique de la mano izquierda de Fernando. El estar corridos al costado 5 o 10 metros imposibilitó que la sangre de Fernando los salpicara, básicamente también. Impidió que los reconocieran los testigos que participaron de la rueda de detenidos como integrantes del grupo que le pegaba a Fernando o hacía ese cerco humano para impedir que recibiera ayuda. Bueno, Carla, ¿algo más allí en Dolores que quieras agregar? No, bueno, seguimos aguardando la llegada de la querella, que están muy retrasados. Es el día que más tarde está comenzando esta audiencia. Y al final también esperar, por último digo, las declaraciones de 3 de los amigos de Blas y Nelly que conformaban un chat, el chat aparte, donde no estaban los llamados rugbyers, donde no estaba este grupo, donde chateaban, bueno, que los citaron justamente para que cuenten las versiones de ellos de por qué los comentarios también allí en ese chat. Ustedes recuerdan, ¿no? El chat de Zárate en el que los amigos de Sinali decían son 15 animalitos, esto iba a terminar así en algún momento, y frases de este tenor, bueno, cuando ya Sinali estaba detenido y seguían chateando. Bueno, vamos a volver cuando vos lo digas. Estás trabajando vos fuera del tribunal, Carola Suárez dentro del tribunal. Es una audiencia muy importante. No, de ninguna manera es una corrección esto que voy a hacerte, es una corrección a mí, Carla. Recién te escuchaba hablar de los rugbyers. Este fin de semana estuve con un grupo de personas que trabaja mucho en el rugby. Viste que yo me autocorrijo diciendo no hay que decir más rugbyer porque es como una especie de lombrosianismo deportivo. Sí. No sé cómo decirlo, ¿viste? Esta cosa de lombroso encasillar.
Un penalista que decía que los rasgos físicos determinaban las características del delito. Oreja puntiaguda, nariz pronunciada, aquello que... Entonces me parece que, saludando el laburo de Carla Ricciotti, que lo está haciendo estupendamente, a veces caemos... ¿Cuánto nos costó? Bueno, nosotros somos casi de la misma edad. Sacarnos el concepto de crimen pasional, ¿no? O sea, que había alguien que estaba tan enamorado que mataba. Hoy tenemos recontraclaro que es un femicidio y entonces digo, lo digo en voz alta como un ejercicio de quitarnos esta idea de hablar de los rugbyers porque no corresponde. Fernando Soto es abogado penalista. Gracias por estar con nosotros, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, buen día, Luis. ¿Cómo estás? Primera expresión referido a esto. Es un grupo de personas que actúa, da la impresión, con premeditación, con alevosía. No es que hay un conjunto de deportistas que hacen esto porque hacen ese deporte. No, te escuchaba y sí tengo muchos amigos que hacen rugby y dicen esto no tiene nada que ver con el rugby. Es cierto, es verdad que es un deporte violento y tiene más proclividad por ahí a relacionarse, pero no tiene nada que ver. Este es un grupo de personas, de muchachos que atacaron a otro. Acá en las figuras legales va a haber mucha discusión, porque hay varias que podrían aplicarse. El homicidio simple, el homicidio agravado incluso con perpetua y también el homicidio en riña, con una figura polémica muy antigua en el Código Penal, que es el que establece cuando hay varias personas que agreden a otra y no se sabe quién le produce la muerte. En ese caso se penaliza a todos, con una pena muy baja, 6 años de máxima. Pero no creo que aplique en este caso, o no debería aplicarse en este caso, a mi juicio, por 2 elementos. Primero, porque para definir qué es riña debería haber una pelea recíproca, con agresiones recíprocas. Acá pareciera de ningún modo que hubo eso. Con un cierto nivel de posible pelea, porque claro. 8-1 parece como tipo imposible. una paridad. Claro, el Código Penal no lo aclara y está tomado, ¿sabes? Es muy vieja esta figura. El Código Penal ya de por sí tiene 100 años. Esto está tomado en 1891 de un proyecto de ley que a su vez modificaba, pero esta parte estaba igual, el de 1886. Algo muy viejo y no aclara la ley, ¿no? La ley no aclara. Y además no debería ser homicidio en riña porque yo creo que se debe poder determinar en el juicio quién le produjo la muerte. Pero acá se abre otro problema en relación a dictar una sentencia. Porque si uno solo le produce la muerte, por ejemplo, los demás no le causan la muerte. No pueden todos causar la muerte a la vez. De acuerdo a lo que figura en la autopsia, habla la autopsia de múltiples golpes que no eran compatibles con la vida. Entonces, si no es solamente un golpe, hay varios que pegan, y esto también está confirmado por las declaraciones de los testigos que ven e identifican a varios golpeando y los identifican con nombre y apellido. Entonces no es solamente uno, hay varios. Y bueno, están con nombre y apellido. Si en el momento de hacerse la autopsia, Gustavo, que vos conocés muy bien la causa, se puede determinar y atribuir los golpes con relación de causalidad, es decir, que pueden causar la muerte, no un golpe ligero, no un moretón. No, hablan de golpes y lesiones que no son compatibles con la vida. Es el término exacto que usa y riguroso el forense Duarte. Claro. No estoy defendiendo, por favor, a los que produjeron la muerte de Fernando, que me parece altísimamente reprochable por lo que hicieron en el momento y por cómo actuaron luego, ¿no? Eso demuestra claramente la intención de desprecio por la vida. Pero claramente el decir no es compatible con la vida no sería preciso, estoy hablando de lo que debe aplicarse en un fallo penal, preciso para probar quién le quitó la vida. Tiene que haber certeza respecto a que los golpes pueden producir la muerte y además le produjeron la muerte. Perdona la ignorancia, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay? Nos puede explicar a Novarecio, a todos los que estamos acá, a la gente. ¿Qué diferencia hay entre decir no compatible con la vida y que le provocan la muerte? A ver, creo que es implícito. Si no es compatible con la vida, es que le quitas esa vida. Claro, si se interpreta así, Luis, yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto. Pero cuando se dicta una sentencia, tiene que haber precisión absoluta para dictar una pena. ¿Pero no es preciso eso? Bueno, yo no conozco el expediente, vos lo conocés más. Debería decir, estos golpes produjeron la muerte y no es compatible con la vida. Y le anudo esto, que le provocaron un shock neurogénico que derivó en un paro cardíaco traumático. No, eso sí, ahí sí. Esto sí. Ahí continúa la autopsia. Bueno, eso sí es precisión. ¿Qué te pasará, Doc? Hay veces que el lenguaje forense
Sí. por ponerse, Sí, ponerse fino o por ponerse... provoca esto. Claro. Bueno, O sea, pero es claro. A ver, acá me parece a mí, ojo, yo soy periodista y leo y reproduzco lo que está en el informe de la autopsia. Habla de múltiples lesiones que no son compatibles con la vida, que le produjeron un shock neurogénico que le causó un paro cardíaco traumático. Bueno, ahora sí, ahí queda más claro. Ahí queda más claro, porque le produjeron un shock neurogénico que le produjo la muerte. Bueno, entonces sí, hay una relación entre las lesiones y la causal de muerte. En ese caso sí, porque además, aunque no en ese momento no estuvieran pensando que cada patada le quitaba la vida, acá hay algo que se aplica en el Código Penal y en la doctrina, aunque no está en el Código Penal, pero sí una construcción doctrinaria, que es el dolo eventual. El dolo eventual es cuando vos sabés que lo que estás haciendo muy probablemente tenga una consecuencia. No es segura, pero es muy probable. Y uno acepta esa probabilidad dentro de su obrar. En otras palabras, le estoy pegando a alguien patadas en la cabeza. Ojo que lo puedo matar. Esto es muy grave. ¿Qué hago? ¿Pego igual o no pego igual? Quizás no muera. Bueno, si muere no me importa. Obro igual. Eso es dolo eventual. De modo que en ese caso, con lo que está diciendo Gustavo y uniendo la relación entre las lesiones no compatibles con la vida que le produjeron un shock neurológico. Neurogénico, sí, que produce una génesis neurológica de shock, de inflamación y de muerte. Ahí sí. En ese caso, luego se va a tener que ver qué tipo de agresión produjeron, es decir, si es homicidio simple o homicidio agravado. Y la diferencia acá no es solamente técnica, es un mundo de diferencia. Es entre 25 años de prisión o prisión perpetua. Pero ahí estamos, el homicidio simple es el que matare a uno, exactamente. Los agravantes que invoca la Fiscalía son dos, que es haber pergeñado un plan criminal para matarlo y haberlo hecho con una alevosía fenomenal. ¿Crees que, digamos, me contás cuándo se considera alevoso? Sí, la alevosía proviene del latín allevere, sobre seguro. Es matar a alguien cuando el autor se asegura que la víctima no pueda defenderse. Por ejemplo, alguien cuando está durmiendo, pero esperando que esté durmiendo para aprovecharse de esa circunstancia. Alguien que está de espalda esperando que esté de espalda para matarlo de ese modo. O alguien que está inconsciente en el suelo y que no puede defenderse y se lo sigue agrediendo. Fernando. Claro. En ese caso, a mi juicio, yo creo que hay alevosía. Porque si le estás pegando a alguien que está inconsciente, que de ningún modo puede defenderse por su estado de inconsciencia, y se le sigue dando golpes con potencialidad mortal, darle patadas en la cabeza lo tiene. ¿Uno o más agravantes empeoran la condición de pena? No, al ser perpetua es lo mismo, porque no puede fraccionarse la pena perpetua. Luego hablamos de la libertad condicional, que es otra cosa. Otro tema. Es más reprochable penalmente y atiende a otros valores, a otras cuestiones. Por ejemplo, si hubiese una cuestión que tenga que resolverse respecto de otra contingencia en el proceso, bueno, es como si dijeran, ¿qué hicieron luego del hecho? Y fueron a comer, y fueron a un restaurante y comieron. ¿Eso agrava el hecho? No, pero está demostrando el desinterés y desprecio por la vida. Esto es parecido, no es un agravante. Claro, entiendo. Serían dos. La premeditación, si bien no existe como una agravante autónoma, cuando intervienen dos o más personas, tres, en este caso más de tres, sí lo puede ser, y no hace falta que sea una premeditación pergeñada con anticipación y con todo un cálculo, hasta que sea unos instantes antes, ya es suficiente. Y creo que las dos circunstancias agravantes han ocurrido acá, sobre todo la alevosía. Son esos 4 minutos que esperan a que se vaya la policía para recién atacarlo, que es lo que nos cuentan. Y por el otro lado, ¿sirven mucho en estos casos los videos donde se lo ve a Fernando que cae desplomado? Sí, claro. O sea, ¿puede ser algo clave para esto decir de la alevosía? Sí, determinante. Esto es determinante porque esto demuestra que cuando está caído no cejaron en pegarle. No es que le querían pegar para vencerlo, para tratar de evitar alguna lesión, una defensa, o que simplemente estaban peleando. Cuando estaba en el suelo, cuando estaba ya desmayado, le seguían pegando. Bueno, esa es la alevosía. Pero acá también hay que ver en qué función aparecen, mejor dicho, qué conductas cometen los demás para poder aplicarles agravante. Porque acá sí, la agravante, como toda pena elevada, requiere una prueba certera y que no haya ninguna duda. O sea, lo que llamamos un dolo directo. O sea, por ejemplo, si se ve a 5 pegándole en ese momento donde está desmayado, los otros 3 que no están pegando, según esta mirada, no deberían tener la perpetua porque en ese momento ellos no tienen la alevosía. Por pero tiene el dominio, él tiene el dominio del hecho.
Eso que dice Gustavo es determinante. El codominio del hecho, que lo definió, como lo dice la doctrina, es cuando existe la posibilidad de en un plan, que insisto, no hace falta que sea un plan diseñado con un mapa, con dibujos y esquemas, sino un instante antes, donde hay una coautoría, que no hace falta tampoco que se hable de una manera deliberada y con un diálogo, que sucede en el hecho. Por ejemplo, cuando roban y uno asalta y amenaza, el otro le lleva la billetera. El que roba no amenaza, el que amenaza no roba. Obvio. Hay una coautoría funcional. Ahora, doctor, cuando usted habla de coautoría, ¿no está reñido con el sentido común entonces que pretenda determinarse cuál fue la patada o el golpe que causa la muerte, cuando en realidad es un conjunto de golpes o patadas que van a posibilitar que haya alguna patada entre tantas que finalmente termina con la vida de la víctima? Bueno, la coautoría no quiere decir que todos tengan de por sí la prisión perpetua. Cuando yo digo coautoría, no es solamente por las lesiones, que ahora voy a lo que usted está preguntando, que es muy correcto, sino también, por ejemplo, cuando le están pegando y viene y quiere alguien interceder, tengo entendido, Gustavo lo debe tener más preciso, que hay gente que quería interceder para separarlos, para evitar que continúe la agresión, e interrumpieron, impidieron que eso suceda. Bueno, eso es como, ¿viste el ejemplo que te di cuando asaltaba, que amenazaba con un revólver, el otro robaba? Sí. El que roba no asalta, el que amenaza no roba, el que roba no amenaza, digo. Acá igual, el que impide que lo ayuden no está pegando, pero está colaborando de una manera determinante para que se pueda producir las lesiones que está haciendo su compañero. Entiendo. En ese caso, aunque no aplique lesiones, digo, solo como un supuesto, también tendría la misma pena el autor principal, porque había coautoría y se lo pena como un cómplice primario. En realidad como coautor. Él también está matando, porque está permitiendo que el otro mate. No sé si es correcta la pregunta, ya aprendimos todos que la indagatoria es el acto material de la defensa, que es el derecho propio incluso de guardar silencio sin que sobre ese silencio se pueda construir ningún tipo de responsabilidad. Dicho esto, te pregunto, ¿cómo haces vos como abogado para aconsejarle a un patrocinado por vos que hable o que no hable? ¿Qué mérito has para decir, no hables? Muy bien. Lo que evalúo en la práctica es si de todos modos va a ir a juicio oral. Número 2, si lo que él va a declarar puede introducir pruebas o hacer que el juez valore diferente algunas pruebas que tiene que conocer. Si en mi valoración hace que de todos modos juicio oral, por ejemplo, el caso de Chocobar, o diferente el caso Chocobar, de Amendolara, que interviene en un intento de robo, un alemán, creo sí, que era. Un americano que le dieron 12 puñaladas en el... Raf Josebole, asaltado el 8 de diciembre de 2017 en la boca. Me das miedo con esa memoria. Sí, sí, Te digo que me das miedo directamente. Sí. Dicho él, digamos, el que dispara, lo persigue, etc. Sí. Ese es Chocobar. O sea, igual iba a juicio oral. Sí, él declaró en indagatorio de todos modos, pero lo importante lo hicimos en la ampliación, en el juicio oral, porque de todos modos va a juicio oral. Entonces me interesa que el juicio, el tribunal, que no es el juez y el fiscal que te escucha, tenga otra valoración. Mucho más en juicio por jurado en provincia, mucho más. A veces en que no. El caso de Amendolara, el policía que le disparó a Chano, el cantante, por ejemplo. Sí. Ahí hicimos una ampliación y hicimos otra ampliación porque necesitábamos que el fiscal se diera cuenta de que la distancia de disparo era la mínima, él esperó demasiado para poder defenderse. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué valorás? Si sirve como prueba o no, y luego si va a juicio de todos modos o no. Si va a juicio de todos modos y no sirve como prueba, no conviene declarar. Ahora, quiero que Carola te pregunte, pero no quiero dejar pasar esto porque me sorprendió. A vos te tocó defender a Amendolara, el policía que estaba en aquel episodio de Chano, y vos pediste que declarara porque era tan pequeña la distancia. O sea, lo había intentado persuadir el policía para que no agrediera, al punto que casi se le vino encima. Y ahí entonces había que mostrar que con la indagatoria esto, ¿no? Era tan importante declarar que le pedimos al fiscal que lo escuche aunque no lo haya llamado indagatoria. El problema era que no lo llamaba indagatoria. Hablamos con el fiscal y le dijimos, mire, vamos a hacer una presentación. ¿A usted qué le parece? Aunque la podría hacer sin ningún problema. Tuve buena recepción y con eso pidió el sobreseimiento directamente. Qué interesante. Sí, Carola. Tengo una pregunta para el doctor que justamente tiene que ver con su trabajo. Estamos escuchando mucho y sobre todo desde la gente, pero también desde el periodismo, cómo es posible que los padres de los imputados no escriban una carta de disculpas o no expresen su pena o su solidaridad públicamente. Como abogado, ¿cuán realista es que dentro de una estrategia de defensa se pueda esperar que los padres de los imputados, los familiares, hagan algo así?
Voy a distinguir dos miradas sobre lo que decís, Carola. Uno sobre la estrategia de la defensa y otro sobre lo que humanamente uno espera. Humanamente uno, si el padre educó a un hijo de una manera como yo espero haber educado a mis hijas, lo primero que hago es, yo las voy a ayudar toda la vida, ¿sabes? Las voy a ir a ver a la cárcel y las voy a asistir porque son mis hijas. Pero les voy a decir que está muy mal lo que hicieron. Y le voy a decir a los padres de los chicos que está muy mal y que yo le pido disculpas por el error en la educación mía. Yo haría eso. Humanamente uno espera eso. Ahora, en la estrategia de la defensa, yo no adhiero a tener una hipocresía, pero mínimamente, si hay alguna respuesta humana, hay que apurarse a transmitirla, con mucho cuidado y con mucho respeto. Por ejemplo, en todos los casos, por ejemplo, en el caso de Chocobar, los que te cité, o de Amendolar, en muchos otros, yo me acerco a las víctimas con mucho cuidado, con mucho respeto, le digo, mire, yo siento el dolor que usted tiene, pero se lo digo con respeto y con sincero dolor. No quiere decir que esto afecte lo que yo deba hacer como defensor. ¿Pero en forma pública lo haría o en privado? Sí, en forma, depende de las circunstancias, porque si se puede malinterpretar como una estrategia, no lo haría públicamente. Okay. En realidad siempre lo hizo en privado. Doc, ha sido un placer. Voy a hacer algo que no corresponde. Como decís, preguntáselo a una pitonisa, no a mí. ¿Cuántos años hace que ejerces la profesión más o menos? Yo me recibí a los 23, tengo 60 para 61, así que hace más de 30. ¿Tenés 60? Sí, voy a cumplir 60. No se viene, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Gracias. ¿Qué olfato tenés en base a los 37 años de profesión de que va a resolver el tribunal? En un caso tan público, donde ya hay una condena social, a los jueces, yo siempre digo que no siempre leen el expediente, pero no dejan de leer las noticias nunca. Claro. Entonces, de por sí están condenados. Luego, sobre esa base, van a ver si hay algún atenuante o algún eximente de responsabilidad. Creo que algunos le van a dar prisión perpetua. A todos no creo. Penas altas, seguro a todos. Seguro que sí. Gracias, Doc, por venir. Gracias a vos. Un placer Gracias. verte. Son exactamente...